Encarem la recta final del Plaça Tísner d'avui mirant enrere per fer honor o per conèixer, perquè moltes vegades ni tan sols les coneixem, alguns dels referents de la història LGTBIQ+, i qui millor per fer-ho, qui millor, que la nostra col·laboradora Rubén Antón. Benvinguda, com estàs? Buenas tardes, Laura. Bona tarda. Escolta'm, a qui ens faràs descobrir avui que són quatre tòtems totòrums que molta gent, jo inclosa, no coneixíem? Son cuatro personalidades que realmente me gusta hacer ese viaje en el tiempo de vámonos 500 años atrás, luego 100 años atrás, luego... Sí, porque es lo de siempre, que parece que estamos reivindicando cosas como que pasaron ayer y realmente son cosas que pasaron hace 500 años y luchas que empezaron hace 500 años que dices, creo que ya está bien, ¿no? Y hay que avanzar un poquito. I per mostra un botó, perquè crec que comencem remuntant-nos al segle XVI, ho dic de memòria. Sí? Exacto. A qui reivindiquem del segle XVI? Heleno de Céspedes. Heleno, mira quin nom, Heleno de Céspedes. Quina meravella. Que no lo tenemos ahora mismo. No t'amoïnis, mira, el tenim Ahora en sí lo pantalla. tenemos en pantalla. Que, per cert, val a dir, perquè l'altre dia no ho vam dir, que les imatges que veiem són fetes per tu. Sí, los Són imatges retratos vectoriales, sí. Això mateix. Sí. Retrats que tu fas de totes aquestes persones que venim a reivindicar a Plaça Tísner i que són obres teves. Exacto. O Son sigui las que utilizo para hablar de estos personajes en las exposiciones que hago. I no sé si les vens, ja posats a fer la falca. Sí, claro, sí. Mira, doncs escolta. Sí, aquí estamos a la venta, todo hasta los modelitos que llevamos. Mírales Están a la avui. venta, mi galería, Veus? por fin. Aquí estan, aquí ens Qué acompanyen. bonito, pues Heleno de Céspedes es una maravilla. Segle XVI. Sí, Heleno de Céspedes, como se puede ver en la imagen, claro, era hijo de madre morisca, esclava, y de padre granadino, y ha dejado un rastro en la historia como Helena y Heleno de Céspedes, pero realmente fue muy importante su presencia, por decirlo de alguna manera, porque como mestizo dices, cirujano, trans, mestizo, hace 500 años. Déu-n'hi-do. I a més, que no sé si ho hem dit, va ser esclau. Sí. O sigui, sent esclau, arriba a ser cirurgià. Sí, Explica'ns habiendo això. nacido con una identidad femenina, por A decirlo més de alguna manera. no ens n'oblidem. Que eso es mucho más complicado también, porque claro, cuando hablamos de Heleno de Céspedes, hablamos de una época, estamos viendo ahora mismo lo de las actas de la Inquisición, que son súper heavies, y me hace gracia también cuando se está hablando de estos personajes que hablan momentos de Helena / Heleno, lo hablan en masculino, lo hablan en femenino, o sea que hasta la propia Inquisición se volvía loca y no sabía con qué género tratarlo, ¿no? En cierta manera. Y lo bueno que tuvo Heleno de Céspedes fue que tuvo un padrino maravilloso, que fue Juan Latino, que lo tengo aquí apuntado para decirlo tal cual, el primer catedrático africano de la Universidad de Granada, en el siglo XVI, que estaba muy codo con Heleno de Céspedes. Entonces, aparte de un montón de oficios que tuvo, pues finalmente la Inquisición pues terminó haciendo lo que hace siempre, que es jodernos como colectivo, que hay cierta parte del presente que es un poco inquisitorial todavía, hay ciertas mentalidades que son así, pero fue un súper logro, claro, viniendo de una identidad femenina o asignada femenina al nacer. Dèiem, Heleno de Céspedes, que va començar sent esclau, que així d'entrada sembla que és una cosa que només passi als camps de cotó dels Estats Units, i no, aquí també passava. Por supuesto. Va arribar a ser cirurgià, va néixer com a dona i veiem uns documents de la Inquisició. Per passar-la, tinc entès que es va mutilar els genitals. Claro, la historia no lo ha dejado demasiado claro, porque sí que es cierto que en un primer momento le hicieron análisis médicos, pero es que también había hasta brujos y hechiceros que miraban los genitales porque se entendía como transmutación, como que el cuerpo transmutaba, o sea, no se entendía la identidad trans como la podemos entender a día de hoy, entendían como que era un acto de brujería, el poder cambiar de un género a otro y poder vivir de otra manera que no sea la que te ha tocado al nacer, por decir de algún modo. Sí que es cierto que en un primer momento le hicieron análisis médicos y pasó esos análisis médicos entendiéndose como que era un hombre. Por tanto, ahí hay un pequeño rastro que dices, ¿qué hizo para pasar esas primeras pruebas médicas en las que no habría un médico, habría varios, y esas primeras pruebas las pasó? Pero tiempo después que lo volvieron a denunciar, pues como siempre, por envidias o por 20.000 motivos más, ahí sí que fue acusado ya por el Santo Oficio y obviamente como tenía una buena carrera y una buena profesión, pues dijeron, en vez de matarte, pues te vamos a dejar trabajando para nosotros durante 10 años, creo que fueron,
unos cuantos azotes para que la gente del pueblo se dé cuenta que lo que haces no es correcto, vivir como un hombre y casarte con una mujer, habiendo nacido mujer, según se entendía, y es una fantasía su història, la verdad. Va tenir molt mala sort, però no tan mala sort, recordo, la Margarida Borràs, veritat que ens en vas Pobrecita, parlar exacto. a la secció del mes passat i que va ser decapitada. Ahorcada. Claro, pero Margarida fue ahorcada cuando realmente a lo que se entendía como ese pecado capital que estaba haciendo tenía que ser quemada en la hoguera. O sea, fue ahorcada porque venía de una familia bien. Que hay que entender eso, en plan de no te queman viva, te ahorcamos porque vienes de una familia bien. Y en el caso de Leno, como nos viene bien, porque se hizo un cirujano muy conocido y muy reconocido, tampoco sé exactamente qué tipo de cirugías se hacían en aquel entonces, pero me imagino que algún tipo de cirugía relevante con el cuerpo se haría, pues al final decidieron que era mejor no matarlo y utilizar su sabiduría, ¿no? como cirujano, claro. Escolta'm, passem al segon personatge que ens vols presentar avui, que es tracta de qui? Pues Ernesto Folliers, Ernesto que es Folliers. el primer transformista, que lo tenemos ahí, Sí. el primer transformista español. Ajá. Porque claro, con Ernesto Folliers pasó una cosa muy interesante, y es que a principios del siglo XX, después de Fregoli y Bertín, que los mencionamos en la sección anterior, como pioneros, ¿no? del transformismo a nivel escénico, en el caso de Folliers era un actor. Y entonces dijo, si me he visto de mujer, trabajo más, pues me voy a vestir de mujer. Y su mujer, que también se dedicaba a las artes escénicas, llegaron a hacer colaboraciones en espectáculos de variedades. Entonces, Actuava amb la seva esposa? exacto, exacto. Entonces sí que me gustaría reivindicar mucho que el origen del transformismo, había muchos señores heteros dentro del transformismo que se convirtieron en referentes para el colectivo LGTBI por vestirse de mujer, ¿no? Als retrats que has fet hi havia una persona que acompanyava l'Ernesto Folliers. Qui és? Dercas, otra maravilla, es el primer transformista catalán. Ah. De origen catalán, directamente catalán. De quina època parlem? Pues estamos hablando de los años 20, hace un siglo. Manuel justo. Izquierdo Dercas, Exacto. més conegut com Dercas. Sí, Dercas. Presenta'ns el. Pues Dercas, sinceramente, es el personaje que más pudo transgredir en aquel momento, porque estudió en el liceo, venía de familia también adinerada, aprendió a tocar instrumentos, aprendió a cantar, o sea, venía de las artes escénicas totalmente. Y precisamente aprovechó todos esos contactos y todo eso que tenía para convertirse en uno de los mejores imitadores de estrellas que yo creo que ha dado la ciudad de Barcelona en aquellos tiempos, ¿no? Antes de la ocupación militar, como dice Dani Gasol, que no era guerra civil, que era ocupación militar. A qui imitava Dercas? Imitaba a Raquel Meyer, imitaba a la Goya, a la Argentinita, a Concha Piquer. O sea, estamos hablando de una época en la que las mujeres se estaban liberando también dentro del feminismo y claro, eran un referente a seguir para quienes querían vivir en libertad, ¿no? Que al final es un poco lo que nos pasa a día de hoy, que mujeres hechas y derechas y libres pues són referentes para la societat, no? També. Clar que sí. I Dercas tinc entès que ho feia tot i ho feia bé, perquè a més es va presentar en un concurs de bellesa a Berlín, bellesa femenina, i el va guanyar. Claro. Es un certamen de belleza femenina, si eres la mayor belleza femenina. Hay unas imágenes que estamos viendo en pantalla que son sí. la de la izquierda ahora mismo. Ese es el modelito que llevaba cuando ganó el certamen de belleza femenina. Explícame si no es para ganar un certamen de belleza. Evidentment. No estamos hablando de I mujeres, estamos d'estil hablando i de d'elegància, feminidad. clar que sí. Claro, entonces pues llegó con todo el poderío de la Barcelona vanguardista de aquel entonces, está claro. Clar, clar. Bueno, ja estem veient que la història sempre és una mica cíclica i que tot està inventat i que tot torna, no? Però amb Dercas arribem al quart personatge que vols reivindicar avui, que és una mica més dels nostres temps, perquè de fet crec que és una persona que està molt connectada a la Barcelona del 92, a la dels Jocs Olímpics. Totalmente. A veure, per què? Totalmente conectada. Lorenza Bodner, que la tenemos aquí ahora mismo. Ajá. Tenía Lorenza. muchas ganas de hablar de Lorenza Bodner y reivindicar la existencia de Lorenza Bodner. Qui era? Pues Lorenza Bodner era una artista chileno-alemana. Bona combinació. Sí, que perdió los brazos con 8 años por subirse a un poste de la luz para ver un nido de pajaritos. Ja veus Por su tu. propia curiosidad, exacto. Y perdió los brazos. Entonces, en todo momento se negó a ser
una artista que no se pudiera desarrollar por el hecho de que le faltaran los brazos directamente. Entonces pintaba, como estamos viendo en el vídeo, con la boca, pintaba con los pies, se convirtió su trayectoria artística en una performance total. Es a quien se le atribuye la performatividad de pintar como con público y vivir de ello, porque al final dices, a lo mejor la obra no tenía muchísimo valor, pero sí que podía vivir de ello porque la gente pagaba por verla, quizás a veces un poco freak show, quiero entender, pero también habría muchísima gente que fliparía, porque dices, la ves dando vueltas y es que flota en el aire, es como si tuviera brazos, no sé. Se representaba mucho con alas también, como muy vaporosa, era como muy grácil, muy increïble. Clar, i dius que ella, com que va perdre els braços, va aprendre, com veiem, a pintar amb la boca, amb els peus... Y muy bien, además. I molt bé, molta muy traça. bien. Però no es va plantejar mai posar-se poder braços ortopèdics? Leí en algún lugar que se lo ofrecieron, pero que se negó a hacerlo, porque al final dices, tener un brazo ortopédico es como tener un algo en el cuerpo que no te sirve para nada, porque realmente ella tenía solamente hasta los hombros. Aún así, en uno de los documentales que hay, que está disponible en YouTube, que es de donde se ha sacado el fragmento de la performance, se la ve en una escena súper cotidiana, como entrando en casa, simplemente, y ves que abre con la boca, coge las llaves, las deja en el cestito, llega, se cambia de ropa, se quita, se recoge el pelo con los pies. Era capaç de fer-ho tot. Per cert, si hi ha gent que li sona, pot ser que sigui perquè al Centre d'Art de la Virreina, a la Rambla, es va fer una exposició fa ara 4 anys, el 2018, una mica amb un fris de la seva obra, o sigui que poder conèixer la Lorenza per això. Sí, es la primera exposición que la hizo Paul Preciado, además, que recorre como toda la trayectoria de Lorenza Bonner a nivel internacional. O sea, es que estamos hablando que es un referente tanto pues eso, o sea, que es un referente LGTBI, que es un referente no binario cuando nos estábamos hablando del no binarismo en aquel momento, funcionalmente diversa. Estamos hablando de familia chilena, alemana, artista que vivió épocas en Barcelona, vivió épocas en Valencia, o sea, que estuvo como muy presente en la cultura de aquí, quizás dentro de unos círculos que no eran tan mainstream, no? Tan comerciales, i que eren com més alternatius, com sempre nos passa. Però sí que va tenir com a mínim una aparició allò mainstream, perquè ho dèiem al principi, tot i que encara no ho hem explicat, que és una figura clau als Jocs Olímpics de Barcelona 92. Sin ninguna duda. Era muy amiga de Mariscal, que Mariscal es el ilustrador de Petra y de Kobe de los Juegos Olímpicos, que los hacía como en 25.000 posturitas, haciendo todos los deportes posibles de los Juegos. Y ahí estamos viendo en pantalla la presentación de los Juegos Paralímpicos, que baja con una moto, que baja agarrada al motorista, porque claro, no tiene brazos, iba sujeta con las piernas, que se ve, y hace una performance increíble. Pero ¿y la persona que anava dins de la Petra? La persona que está era dentro Lorenza? es Lorenza Bonner, claro. Lorenza Bonner era amiga de Mariscal, muy amiga de Mariscal. O sigui que inspiración Petra total para crear a Petra. Ella. Lo que me sorprende es que nadie sabe que, o sea, la gente no entendía, cuando estaba viendo la pantalla no entendía si lo que estaban viendo realmente era una persona que no tenía brazos o era una persona que estaba así, metida dentro de un muñeco, ¿sabes? Yo creo que no se llegó a dejar claro tampoco, ni se celebró como lo especial que era, ¿no? El tenerla en los Juegos Paralímpicos aquí en Barcelona, claro, es que estamos hablando que han pasado 30 años. Se ha celebrado hace nada el aniversario, Exactament. Doncs escolta'm, Rubén, moltíssimes gràcies per venir a reivindicar la Lorenza i les altres 3 figures importants de la nostra història que cal tenir presents i recordar, i ja desitjant saber quins portaràs d'aquí un mes, quan tengo tornis. un poquito de pata negra preparada así como poco a poco. Molt Llegan bé. las Navidades y mucho que celebrar siempre. Així m'agrada. Gràcies, Laura. Moltes gràcies, Rubén. Fins aviat.